Don Tomás Churra, qué gusto Jaime, verlo, gusto, conocerlo, igualmente. periodista, audiovisualista y además de eso, trae aquí todo esto. Los DVD de, bueno, acá te traigo, Documentalista. claro, periodista y documentalista, audiovisual, musical. Y aquí, bueno, está, bueno, Toque Queda, que ha dado la vuelta ya a nivel nacional y a nivel internacional. Y esto que es una primicia, que es como la versión en DVD ya comercial que sale de Fuerza Mayor a fin de año. Bueno, todo eso me lo vas a contar, pero cuando partamos el programa que va a ser exactamente ahora. Tomás, ¿cómo nace el tema audiovisual y el tema documental en ti? El interés por desarrollar ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que nace desde mi pasión primero por la música, muy melómano, yo escucho todo tipo de música. Eso me llevó a ver mucho cine musical en su tiempo, Ya. mucho documental, cosas de la BBC, un documental muy clásico, Beatles, Rolling Stone, The Clash, cosas que había hecho Don Letts, las cosas de Julian Temple con los Sex Pistols. Mucho. Y cuando en la universidad tuve la oportunidad de tener cámara en mano Ajá. y cachar que podía, y en el fondo, contar historias y traspasarla al computador y aprender a editar, que fue una cosa muy importante en el proceso, dije yo quiero hacer esto, quiero hacer un documental. El primer documental que tiene es Toque de Queda. ¿Sí? Y Toque de Queda de alguna manera habla de toda la movida ochentera musical, que tuvo en muchos aspectos una connotación, que se configuró de una manera bien particular, porque por un lado se consolida una movida ochentera musical muy comercial, muy popera, muy aliada con el neoliberalismo, pero también hay una movida ochentera rockera, más bien under, contestataria y igual pop también, o sea, que tiene que ver yo creo con el movimiento New Wave, con el movimiento más bien dark, etcétera, etcétera. Y también está una especie de neofolclore que se va desarrollando con Santiago el Nuevo Extremo, etcétera, etcétera. ¿Cómo confluyen todas estas historias, todos estos mundos en Toque de Queda y cuál es la visión que das tú en ese documental? Bueno, la principal visión de Toque de Queda es resaltar la música como método de expresión en la dictadura. Ya. Ver qué tanta influencia tuvo las transnacionales, las disqueras, en este boom que hubo en los 80 y los principales, identificar los principales movimientos que en alguna forma inspiran a esto, que son tres principalmente. El primero, el rock argentino, con la prohibición del rock en inglés y toda esa cosa, y la movida española del pop y rock español propia de los 80, con grupos como Siniestro Total, Los Rebeldes, Polla Records y la New Wave inglesa ya propiamente tal. En Toque Queda, si bien hablamos de la década de los 80, hay cosas que se dejaron afuera, ponte tú, como es lo mismo del Canto Nuevo. Ajá. Y nos abocamos solo a los grupos que tocaban rock y pop, porque entendíamos que también habían otras cosas que eran música contestataria, como el hip hop, cosas como Panteras Negras, de Kirusa, y entendíamos que teníamos que dejar cosas afuera porque el que abarca mucho poco aprieta. Exactamente, ese dicho es muy real. Claro. Ahora, llama la atención porque, por ejemplo, se constituye quizás como una especie de ícono de lucha y ya está una especie de himno, ciertas canciones de Los Prisioneros, por ejemplo. Sí. La voz de los 80 se transforma en un himno, el baile de los que sobran es un himno que hasta el día de hoy se consolida con un discurso y un relato bastante dramático de lo que pasa en las diferencias educacionales y las posibilidades que no tienen en el futuro. Sin embargo, por ejemplo, los mismos Prisioneros muchas veces dijeron que ellos no eran un grupo político. Claro. Que su música era fundamentalmente una música que a ellos les gustaba, que ellos hablaban de lo que les pasaba, etcétera, etcétera, de lo que ellos estaban viviendo y viendo. ¿En qué minuto se establece esto como un discurso político, crees tú? Yo creo que, bueno, grupos como Los Prisioneros, el minuto en que se instalan como referente es que la audiencia los retroalimenta en el fondo. O sea, ¿tú crees que, en definitiva,
los prisioneros empiezan a consolidarse como una instancia política cuando es el mundo público, la agenda pública la que los sostiene, sí, y los lanza. Sí, digamos. Pero eso tampoco no es gratuito, porque Jorge González habla desde una perspectiva universal, habla en un lenguaje muy claro, que la gente se vio muy identificada con eso, y era imposible con el estallido que había, la efervescencia social que había, que eso no se retroalimentara. Sin embargo, Tomás, por ejemplo, el mismo Jorge González, o los prisioneros en realidad, más que él, porque estoy hablando de la primera conformación de los prisioneros, tienen un discurso contestatario incluso para las élites políticas de izquierda durante la dictadura. Sí. El por qué no te vas del país, hay un juego ahí muy, muy claro donde se cuestiona a una élite política que de hecho es hoy día la que aparentemente también está en la centro izquierda y la izquierda chilena, no tan joven porque ahí está más el Frente Amplio. ¿Cómo ves eso? Bueno, yo he visto muchas entrevistas también de Jorge González y creo que él, bueno, hay mucho de mito también. Nunca quedan mal con nadie, le han puesto hasta nombre, o sea, le han puesto que es para Miguel Piñera, le han puesto que es para Silvio Rodríguez. Yo creo que también, si bien había como un foco que a lo mejor, de hecho a mí muchas veces me puede molestar a lo mejor la gente que es muy lana, y puedo escribir una canción y después con la efervescencia, con todo lo que tiene, podemos empezar a ponerle nombre, pero no creo que ella ha sido el foco. Claro, no creo que él lo haya escrito de esa forma, así como con la cara de alguien. No creo que ella sea. Ya, ok. En ese sentido era como una experiencia más bien creativa, global, una visión, una abstracción, claro. Cuéntame una cosa, ¿y por qué el interés de mostrar la movida musical en dictadura? Claro, bueno, yo siempre he escuchado mucha música ochentera, de hecho es la que más me gusta por una cuestión de sonoridad, de hecho que por ahí entré. Ya. Por la sonoridad hay una cosa en las guitarras, hay una cosa en las baterías electrónicas, en las programaciones, que por ahí entré y empecé a buscar temas cuando estaba en la universidad de qué cosas quería retratar, y dije, bueno, quiero hacer un documental musical en Chile, que esté bien hecho, que sea respetuoso. Y ahí fue como mis gustos personales, y ahí Perfecto. Caí en la década de los 80 y para mí fue una experiencia muy grata en su momento conocer a muchos de los artistas que para mí en el fondo eran, entre comillas, ídolos. Lo que pasa es que te lo pregunto porque de alguna manera la década de los 80, así como en algún momento fue el neofolclor con Silvio Rodríguez en Cuba, que además se nutre de la movida del neofolclor chileno, o sea, Violeta Parra, Víctor Jara fueron fundamentales, la gente muchas veces no sabe, pero fueron fundamentales para consolidar a Milanés, a Rodríguez en Cuba. Eso que ocurre en Chile pre-golpe, de alguna manera se replica en los 80 durante la dictadura con un movimiento musical que nace, y no solamente un movimiento musical, un movimiento artístico, también se refunda el cómics, tanto under como también comercial, digamos, con una movida artística muy fuerte que incluso yo tengo la sensación de que hoy día hay hasta una suerte de orfandad, por así decirlo, frente a esos movimientos tan sólidos. Por eso te lo preguntaba. ¿Tú sientes que efectivamente fue un movimiento muy potente? Sí, pues yo creo que es un movimiento transversal porque estaban expresiones artísticas, lo que hacía Vicente Ruiz, sí, claro, lo que hacía Ramón Grifera en el teatro. Exactamente. Había multidisciplinas que atentaban como a un solo enemigo en el fondo. Es como eso. ¿Tú crees que eso también forjó la posibilidad de establecer como un movimiento? Claro, había poesía también, ya habían centros en Santiago donde se reunían, pues lo que es Matucana 19, imprescindible, sí, claro. Y ahí eran bienales underground que eran multidisciplinarios, o sea, danza. Yo fui a varias de esas. Claro, entonces por eso te digo yo, si pudiéramos tomar como método de expresión en la dictadura podría ser cualquier cosa, desde una cosa tan quieta como la poesía hasta una tocata muy punk de cosas como Fiscalía Doc y ese tipo de cosas. Hoy día uno de los movimientos que se ha consolidado, aparte del movimiento estudiantil, es justamente el movimiento de la equidad de género y todo el movimiento feminista. Dentro de eso, la representación del género también es algo que está cuestionándose o que se está pensando. Fuerza Mayor muestra a un cantante, por lo que tú me has contado, ojo, yo aquí quiero ser muy honesto, que juega con la ambigüedad, por lo menos la ambigüedad visual, claro. Donde un cantante, por lo menos
de identidad masculina se establece en lo formal como una representación de género femenino. ¿Qué crees tú que está pasando en relación a eso como movimiento hoy día? ¿Qué pasa con la agenda pública que construye estas nuevas formas de ver que tú tomas en Fuerza Mayor, donde presentas a este cantante? Quiero que nos hables un poco de eso. Bueno, en relación a lo que me hablas primero, yo creo que hay una inconexión tremenda entre los que toman decisiones y lo que es la urbe de las personas. Hay una incongruencia absoluta, los tomadores de decisiones no tienen un input claro de lo que les da la gente y a la vez ellos tampoco reciben lo que quieren. Hay un montón de demandas y la demanda género, la demanda por la liberación sexual y cosas así, son cosas que no llegaron arriba en el fondo de los tomadores de decisiones. Pero en ese sentido hoy día, por ejemplo, por esto lo pregunto, desde la sociedad civil, y por eso hablo de la agenda pública, no la agenda mediática ni política, se construye un discurso y un relato donde esto está imperando. No logra llegar arriba, quizás llegue porque evidentemente también los medios de comunicación de manera, para mi gusto, un poquito perversa, porque no es que les interese poner el tema en el tapete, sino que se dan cuenta que no pueden evadir el tema. Lo han puesto, incluso yo aquí voy a ser bien honesto, salvo medios no tradicionales, pero los medios tradicionales yo creo que lo han puesto de manera bastante torpe. Han impuesto esto tanto que justamente la agenda política ha tenido que tomarlos y efectivamente están preocupados de la agenda de género, están preocupados de desarrollar ciertos relatos en función de eso, de desarrollar políticas y todo. Sin embargo, tú tomas un referente más bien under, que es este cantante, y lo muestras. ¿Qué estás queriendo decir ahí detrás como documentalista? Bueno, como documentalista, yo vi un músico que trabaja la electrónica minimalista desde un aparato computador y no desde la parada tampoco que la parada análoga que es con muchos equipos, que también a la vez muy caro, entonces él hace electrónica minimalista con su computador y software. Por ahí también me entró como yo realizador porque sentía que él estaba haciendo lo mismo que yo en el fondo. La manera de hacer como precaria, a pulso y sin grandes producciones. Como nosotros. Claro, una cosa que a mí me gustó mucho de él. Segundo, también veo a través de él lo que él cuenta en el documental, una serie de demandas que yo también las tomo como propias, que son el apoderarte de los espacios públicos, de crear una red de conocimientos, de nuevas economías, de gente que está haciendo lo que hace el mismo Guido Salinas, de vender tus productos y no necesariamente entrar en este sistema que es tan perverso. Cuando tú planteas eso, y efectivamente el salirse del sistema perverso, ¿cómo se puede establecer esta doble vinculación en definitiva? Porque uno no puede tampoco abstraerse 100%, o sea, tú tenés un trabajo más bien formal, además de ser audiovisualista y documentalista. No tengo idea cuál sea tu historia, digamos, pero la que sea te transforma en un ente social. ¿Cómo se conjugan estas dos visiones? Es difícil porque muchas veces es contradictorio también. Sí, es súper contradictorio. Yo mismo tengo un trabajo formal como periodista y a veces cuando estoy grabando mis cosas ocupo los tiempos libres. De hecho, Fuerza Mayor se hizo así. En base a lo que tú me estás preguntando, yo como periodista trabajaba en un medio de noche, en un turno de noche. Perfecto. Y planeábamos el plan de rodaje diario con Joey durante la noche. Porque también es un rollo del Joey también que él vive de noche. Perfecto. Es como medio vampiresca su forma de vida. Duerme en el día, ya como a las 6 de la tarde es como él empieza como a salir. Claro, entonces tecleábamos toda la noche, nos mandábamos música y después cuando yo llegaba a dormir y después ocupábamos los atardeceres. ¿Tú también te transformaste en una especie de vampiro? Sí, también estuve metido como en estuve como un año en esa dinámica mientras estuvimos haciendo Fuerza Mayor. Pero era eso, en el fondo, conjugar tus tiempos libres, recibir tu sueldo, gastar plata de tu sueldo a veces y estar viajando otras cosas, otras necesidades que tenés tú también, porque uno en el afán de querer hacer tu trabajo te empezáis a cegar en el fondo. Claro, ¿sí? y empezáis a perder de pronto también cosas que quizás en el cotidiano no las ves como importantes y son importantes. Claro, pues
me pasaba que cuando tú con un cabro de 27 años que tengo yo, y tú que ya tenía 23 y en Fuerza Mayor tenía 26, yo en vez cuando veía a mis amigos, compañeros de trabajo, que no, me iba a comprar una zapatilla bonita, una cosa, no, y decía, no, tengo que irme a Valpo, porque también Fuerza Mayor mucho a Valpo, tengo que costar pasajes, tengo que costar alojamiento, tarjetas de memoria y ítem imprevisto, que siempre es letal para esto. Pero en ese sentido también te construye como un referente finalmente, o sea, tú tenés ya 2 trabajos importantes que se han visibilizado en el extranjero, que han tenido una buena acogida. ¿Qué te pasa con la plataforma nacional? Donde en definitiva tú igual terminas estando como en un medio más bien under, mientras afuera te están felicitando, por así decirlo. Bueno, suele pasar, por nadie es profeta en su tierra. Yo creo que a muchos artistas les pasa lo mismo en el fondo. Acá hay toda como una trama de cosas donde no puedes acceder. Yeah. Yo me aburrí de eso. Me aburrí de tratar de encajar en algo que no es tu cuento en el fondo, ¿cachai? Yo a veces cuando yo he tenido mucha relación con cineastas grandes y pequeños estoy hablando desde pequeños que agarran su camarita y van a grabar y vuelven. Perfecto. ¿Cachai? Y con padres que dicen, ¿sabes que si no hay tal foco, yo no grabo esto? Y, o sea, si no hay tanto implemento, o si no está el camarógrafo, o si no está la cámara, yo no grabo esto. Nosotros estaríamos cagados, Rodrigo. ¿Cachai? Yo soy más de la dinámica que si tú quieres expresar algo y que no hay mejor cámara que la que tú tienes en las manos en el momento que estás grabando. Claro, obvio. Yo soy de la política, en el fondo. Bueno, hay una cosa muy bonita. Yo, fíjate que, Tomás, cuando caché que te iba a entrevistar y todo, y me pareció súper interesante la propuesta, pensé y me retrotraje a los inicios del cine. Los hermanos Méliès, que fueron unos pioneros en muchos aspectos, bueno, en Francia, Edison también está haciendo lo propio en Estados Unidos, pero finalmente los Méliès son los primeros que proyectan una película. Transforman el cine, o el nacimiento del cine va de la mano de la captación de la realidad. De hecho, se habla mucho de que el primer input del cine como tal es justamente el documental. Los obreros saliendo de la fábrica Méliès, claro. El tren llegando a la estación, algunas imágenes o escenas costumbristas, etcétera, etcétera. Finalmente se valora mucho eso, es eso que tú estás planteando hoy día. ¿Cómo crees que se puede traducir? ¿Cómo crees que efectivamente la agenda mediática, que sí tiene un poder efectivo, real, en la agenda pública, sí va generando patrones estéticos, sí va generando discursos, relatos, incluso lenguaje, puede empezar a tomar atención de cosas que pierde? Estoy pensando, por ejemplo, La Mujer Fantástica tuvo que triunfar afuera para que acá la pescaran, y hoy día es nuestro Oscar y Daniela Vega, un referente, cuando siempre fue un referente afuera, desde que partió. Incluso voy a poner un ejemplo muy popero. Montserrat Bustamante ya era una estupenda cantante cuando participaba en Rojo, pero tuvo que irse a México, ser Mon Laferte, para que efectivamente la vieran. Y así todos no la vieron hasta que participó en el Festival de Viña, que no es un referente internacional como se hace creer acá en Chile. Ella ya era un referente, ya había ganado incluso premios afuera antes de venir al Festival de Viña. ¿Qué te pasa con esa nomenclatura o esa construcción de la sociedad cultural y cultural pop también chilena? Yo creo que lo mainstream, y vuelvo a decir, no está llegando a puerto a lo que son las bases sociales, porque a veces pueden ser muy reformistas, y son reformistas y no piden el cambio brusco y revolucionario que piden las bases. Perfecto. En base a eso, me voy a quedar con el ejemplo. Yo me acuerdo haber visto La Mujer Fantástica en una sala de cine vacía. Ya. Estaba solo yo, porque también pasa eso, ¿cachai? La Mujer Fantástica puso en el tapete una demanda, y esa demanda no fue recibida bien por la gente. No. La Mujer Fantástica, cuando estuvo acá en el cine, estuvo la semana y la tuvieron que sacar porque no fue gente a verla. Claro. Fue muy poca gente a verla, y después salió en el DVD, y cuando salió querían, como yo, entendiendo algo de industria, recuperar algo. Yo vi antes la versión en DVD de La Mujer Fantástica, y después ganó el Oscar, ¿cachai? Y eso te dice que en el fondo la asistencia fue mala,
y que al sacar en DVD una película que estaba tan reciente, decía mucho ahí, ¿cachai? Y en ese sentido, porque tú estás hablando de industria, y efectivamente lo que tú estás diciendo, cuando ya la película sale en DVD porque no tuvo presencia en la sala, quiere decir que efectivamente está frente a una suerte de fracaso. La sociedad chilena y el mundo cultural chileno no está viendo nada, ¿crees tú? No está viendo su propia sociedad, no está viendo las reales demandas. No, de ninguna manera. Yo creo que Netflix se apoderó de gran parte del público. Y las series de Netflix son súper buenas, ¿cachai? Yo Stranger Things aluciné todo, pero no están hablando de otra realidad, pues, ¿cachai? No están hablando de la realidad de los gringos, casi todos hablan de House of Cards, todas esas hablan de realidades muy... Pero de alguna manera uno puede establecer ciertas vinculaciones, porque, qué sé yo, la corrupción, por ejemplo, claro, que se ve uno, lamentablemente la hemos empezado a ver en Argentina, en Chile, en Brasil, para qué decir, o sea, la región también se empieza a ver reflejada en esta dinámica. Pero a mí me preocupan otras cosas, como por ejemplo justamente lo que tú planteas en Fuerza Mayor, porque Toque de Queda yo creo que tiene que ver con un relato histórico, ¿sí? Y por ende es un documento histórico, claro. O sea, finalmente más allá del mainstream, más allá es un documento que ojalá la gente que le interese efectivamente la historia de nuestro país reciente lo pueda tener, lo pueda ver y lo pueda acceder a él. Me lo piden demasiado. No me cabe la menor duda, porque es desde ahí. Como consulta universitaria me lo piden mucho. Que yo creo que es un muy buen documento. Pero Fuerza Mayor es como cuando los árboles no te dejan ver el bosque. Claro. Es como esa metáfora. En el fondo... Estás tan metido en el tema que no estás viendo algo que, bueno, yo he aprendido gracias a este programa, entrevistando gente de la OTD, gente que pelea por la equidad de género y todo, que no está viendo, por ejemplo, el tema de la representación de género. El cantante al que tú refieres es un cantante, como decía, no tengo idea cuál será su orientación sexual, digamos, pero que por lo menos identitariamente se identifica como hombre, sin embargo su representación de género es femenina. Fenotípicamente. Exactamente. Y ahí hay una dinámica de distorsión para una sociedad más conservadora que es muy difícil de captar. ¿Cómo desde ahí, desde Fuerza Mayor, que es este documental, tú empiezas a poner esta temática en el tapete y sientes que es la recepción finalmente? Mira, la recepción de Fuerza Mayor ha sido buena, pero ¿En también... Chile o afuera? En México recibió buenas críticas, me llegaron un galardón de un festival en el que estuvimos, que es una muestra que estuvimos. Estuvo buena también porque allá también es otro mercado. En México hay mercado para todo en el fondo, ¿cachai? Entonces también gente es un mercado muy amplio. Claro, entonces la gente trans va a haber muchos cines, todo se mueve a gran escala. Acá me ha pasado de todo, desde gente, mi misma familia también no le gustaba mucho la película. ¿Por qué? No, porque vienen de un lado más conservador, son un poco hijos de la dictadura también. O sea, les ha costado entender probablemente. Claro. De hecho, a todo mi círculo, la verdad. De hecho, yo al Yubi lo integré a un grupo de amigos, como de toda la vida. Y ahora recién ahora como que está tomando más peso su presencia, porque antes era, oye, pero ¿con quién anda? ¿Por qué andas con ese compadre? ¿Cachai? Porque... Eso es interesante, fíjate, porque pone también es re loco porque tu impronta o tus amistades o tus afectos empiezan a también ser cuestionados por el resto. Claro. Como que tú a mí me da mucha risa. Yo recuerdo haber estado también participé en un festival de la OTD y de repente me acuerdo que hay gente que me dice, ¿pero por qué participé? Tranquilo, no es contagioso, no me voy a transformar en trans, no soy gay, claro. No, relaja. Y además, aunque lo fuera, de verdad no es problema de nadie, digamos. Claro. Pero claro, a mí hace poco también se ha puesto en duda, no sé, mi sexualidad, lo mismo que dices tú, claro. Y si yo, no sé, pues si se fuera gay, ese no es tema de nadie. No es el tema, exactamente, es un tema muy personal, muy tuyo, punto. Y es como, es que es, puta, no sé, súper... Ya, pero tú estás desarrollando también desde tu impronta artística, como documentalista, estás estableciendo un discurso político que va mucho más allá incluso de lo que estás mostrando. Sí. Porque tú mismo como creador estás poniendo una ficha ahí. Una ficha, claro, y una dinámica de la masculinidad nueva. Claro. Es bien potente, y no sé si tú tienes conciencia de eso. Sí, últimamente me he dado conciencia de eso. O sea, claro, porque en el fondo tú estás diciendo, ¿sabéis qué?
mi orientación, mi representación de género, lo que yo quiero, no se ve ni influenciada, ni nada, ni trastocada, a ver, o sea, cambiemos la concepción de lo masculino también a partir de esto. Hay una capacidad de abstracción para tocar los temas en el fondo. Exactamente. Y no fue tan... tampoco fue tan inorgánico. Yo antes de empezar a grabar el Joey me acuerdo que estuvimos juntos, salimos juntos, estuve en su casa, salimos a tocatas juntos. Primero yo vi toda esta movida que había, ¿cachai? Yeah. También, porque no me gusta tampoco eso de salir a rescatar cosas y no crear como vínculos con la gente. Claro, sacando y cosas. No, hay que meterse, ¿cachai? Hay que meterse. Hay que tomar lo mismo que toman ellos, hay que hablar lo mismo que hablan ellos, ¿cachai? Y inmiscuirse un poco, ¿cachai? Te vampirizaste, de hecho. Sí, estuve muy vampirizado en ese tiempo, también viviendo de noche. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue bonita y fue dura también, ¿cachai? Porque habían veces que yo esto lo conjugaba con trabajo en prensa, dobles turnos. Y había días que estaba muerto. Literalmente. Muerto para trabajar y muerto para grabar. Que también Fuerza Mayor fue un proceso súper bonito en lo que es la realización, porque si bien en Toque de Queda yo trabajé con más gente, entiéndase iluminación, sonidista, que no eran los mejores, pero era el equipo que tenía. Yo en Fuerza Mayor me lo tiré solo. Solo. ¿Y como temática fue una temática más compleja de desarrollar? Fuerza Mayor que Toque de Queda, porque Toque de Queda tiene una investigación detrás, que también tiene cierta, a ver, creo que se entienda bien, pero cierta protección, por así decirlo. En cambio, Fuerza Mayor es un involucrarse físicamente, es lo que tú acabas de mencionar, o sea, conocer, estar, probablemente en algunos momentos incluso bajar la guardia o deshacerse de ciertos prejuicios, porque uno también ha sido criado en una cierta dinámica. Y había una salida de la zona de confort en el fondo. Porque tú al entrevistar a famosos tú ya tenés como el 50% de la pega hecha. Sabéis que lo van a ver igual porque no sé, porque sale Claudio Narea o porque sale Carlos Cabeza. Hay un trabajo de producción que te dice, ¿sabes qué? Esto va bien. Vamos a caer parados, ¿cachai? Claro. Y bueno, mucha gente cuando yo terminé Toque de Queda me decía, oye, pero haz Toque de Queda, una idea muy ridícula, que hacía, haz Toque de Queda 2 con los 90. Y le decía, no me interesa. Además los 90 no tiene que ver con Toque de Queda. Claro, entonces decía, no me interesa, ¿cachai? Y cuando yo salí con este documental, mi círculo más próximo tampoco no lo entendía, ¿cachai? Como decía, pero ¿por qué no es famoso? ¿Por qué él es digno de hacer un documental? Bueno, yo lo veo, ¿cachai? Yo estoy viendo ahí la historia. Perfecto. ¿Y cuál es el público al que tú crees que puedes llegar con Fuerza Mayor? ¿Cómo podemos masificar el discurso y el relato que tú generas en Fuerza Mayor? Es difícil, porque es un discurso súper incómodo. Si para qué estamos con cosas así, el chileno es súper doble estándar. ¿Cachai? Súper doble estándar, pero bueno, yo creo que hay organizaciones que tienen que ver, Fuerza Mayor, que tienen que ver ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Las que tengan que ver con las libertades. ¿Pero onda móvil, iguales, OTD, o a ti te gustaría llegar a un público más masivo y que casi como que Acción Republicana de Cast lo vea? No, que probablemente no lo vea, o sí. Si lo ve lo va a rechazar. Lo que pasa es que yo encuentro, y lo que me ha pasado con Fuerza Mayor es que la gente sale y me dice, oye, el tipo ha luchado con varias cosas, está solo, y puta, yo también quiero hacer música. Como que la gente sale como muy arriba. Entonces encuentro que desde ese punto de vista hay un instrumento que a lo mejor sin querer serlo, por una persona que lo vea puede salir con ganas de decir, puta, sabéis que mi vida no es tan mala. O sea, ese sería tu impronta. Sí, yo creo, me gustaría también que lo vieran hartos jóvenes que tienen dudas, pues, con su sexualidad, que están ahí como en el limbo social por lo que le está empezando a gustar o lo que les dejó de gustar. Encuentro que es una historia súper bonita y de resiliencia en el fondo, que no me gusta mucho esa palabra, pero... A mí tampoco. Pero... No la creo como está puesta en el mundo público, eso me pasa. Podría ir por ahí, yo creo, que es un buen instrumento, ¿cachai? Así como Toque de Queda quedó como un instrumento histórico de consulta, me gustaría que Fuerza Mayor pasara como a la historia como eso, como una historia... como una charla motivacional para otras personas. La raja. Sí. Tomás Achurra, quiero agradecerte que hayas estado hoy día acá. Aquí están Fuerza Mayor y Toque de Queda.
por si acaso, para que las vean, para que las consigan y para que las recomienden. Que nos sigan en redes y ese tipo de cosas. Sí, pues. Sí, Tomás, muchas gracias. A ti por la invitación. No, al contrario, siempre es bueno conocer gente nueva y saber que están haciendo cosas choras en este país. Uno está acostumbrado a la cosa más de medios de masa. Claro, pasamos el dato que también se lo hace el Guido, que es mi hermano. Ah, ¿verdad? Sí, obvio. Los diseños lo hace Guido Quinzalina, que también lo entrevistamos acá, de hecho. Sí. Chau. Chau.